Buenos días, Dios los bendiga en este nuevo día. Vamos a compartir la palabra de Dios en este bonito día, un día que nos ha regalado el Señor, un día especial, pero no sin antes dedicar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre, yo te doy gracias, precioso Jesús, por este nuevo día, oh Dios. Te doy gracias por tu palabra, Padre Celestial. Y te pido, Rey, que en este momento seas tú tomando el control de mi vida, Padre Celestial, tomando el control de todos aquellos que se han dispuesto en esta mañana, oh Dios, para escuchar tu palabra, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tú siempre usas a tus obreros, Padre Celestial, a tus siervos, para dar el mensaje, Dios. Yo quiero que a través de esta palabra, Rey, tú hables a nuestras vidas, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo hoy ministre, que tu Espíritu Santo hoy toque nuestro corazón, que tu Espíritu Santo hoy nos haga entender a través de esta palabra la labor que nosotros como siervos tuyos tenemos, Padre Celestial. Sabemos, Cristo de la gloria, que tú desde siempre nos has llamado. Tú siempre has hecho el llamado, Padre Celestial, para que nosotros nos dispongamos a trabajar en tu obra, Padre Celestial. Que nosotros nos dispongamos, precioso Jesús, a llevar el mensaje de salvación a toda criatura, Señor. Y yo sé que hoy tú vas a hablar a nuestros corazones, Padre Celestial. Yo te pido que hables, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces el tema del que vamos a hablar hoy es el tema de la evangelización. Es un tema muy conocido para nosotros. En el libro de el Evangelio de Lucas, capítulo 5, de San Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, pero vamos a irlo estando desarrollando poco a poco. El título que le puse a este pequeño mensaje es ¿quieres ser pescador o quieres ser pez? Y más adelante vamos a ir viendo por qué. Como les dije, vamos a hablar del tema de la evangelización. Y vemos que en la Biblia hay muchas figuras que nos hablan de la evangelización. Vamos a nombrar unas cuantas. Está, por ejemplo, el heraldo. El heraldo dice que es uno que va llevando el mensaje, la palabra de un reino a otro. Así nosotros estamos llamados a dar el mensaje de salvación a toda criatura. Esto lo encontramos en Marcos 16:15. La otra figura que encontramos en la Biblia es el testigo. Y el testigo es uno que va anunciando el mensaje de salvación a oídos de todo un pueblo. El testigo es uno que da testimonio de aquello que ha visto y oído hasta el punto de dar su vida por ello. Vemos cómo muchos cristianos a través de la historia han sellado su testimonio con su propia sangre. Un ejemplo de ello lo encontramos en los mismos discípulos de Jesús. Ellos con su propia sangre sellaron ese testimonio de lo que habían visto y oído. Otra figura que encontramos es la de el sembrador. El sembrador es el que siembra la semilla en los distintos terrenos. Nosotros estamos llamados a sembrar la palabra de Dios en todo corazón, pero sabemos que es Dios el que hace que ésta germine y dé fruto. Pero la figura de la que vamos a hablar hoy es la pesca. El pescador es aquel que lanza la red al mar con la esperanza de sacar todos los peces. Cuando el Señor Jesús llamó a los primeros discípulos, a sus discípulos que eran pescadores en el mar de Galilea, Él les prometió ¿qué? Él les prometió hacerlos pescadores de hombres. En el capítulo 5, versículo 1 vamos a leer:
Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces primera actitud que tú debes tener para ser pescador de hombres es acercarte a escuchar a Jesús. Sabemos que en todo tiempo ha habido personas que se acercan a Jesús, que quieren escuchar el mensaje, pero aquí lo que cuenta es la actitud, el corazón con el que tú te dispongas a escuchar esa palabra, ese mensaje, esa enseñanza de Jesús. Es tremendo porque siempre ha habido personas que se acercan con un interés diferente, porque no buscan a Jesús, sino que buscan ¿qué? Sus milagros. Siempre ha sido así y hoy es igual. Yo sé que muchos, a raíz de lo que hoy se está viviendo, están buscando el milagro de Jesús, pero surge la pregunta, ¿qué será de nuestras vidas después de que esto pase? ¿Será que continuaremos, nos agolparemos, iremos a las iglesias a oír la palabra del Señor? ¿O será que después de que esto pase volverá a menguar esas ganas de escuchar la palabra del Señor? Ojalá que esto no suceda en nosotros. Ojalá que antes sea lo contrario, que después de que esto pase y podamos ir a nuestras iglesias, lo hagamos con ese deseo, con ese amor, con ese fervor, que en nuestro corazón aumente ese deseo de escuchar la palabra de Dios. El punto es que muchos hoy necesitan y desean oír la palabra de Dios. ¿Por qué se agolpaba la gente en ese tiempo? Dice, porque para oír la palabra de Dios. En todo credo y en todo lugar, muchos sienten la necesidad de oír la palabra de Dios. Hay un corazón hambriento de esa palabra, de escuchar esa palabra de Dios. En Mateo 4:4 hay una explicación de por qué el ser humano siente esa necesidad de escuchar esa palabra de Dios. Sabemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y el diablo, ¿qué le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces por eso es que nosotros está ese deseo de oír la palabra de Dios, porque nosotros hemos entendido que la palabra de Dios es ese pan espiritual. Dios ha creado al hombre con una predisposición a estar siempre buscando esa presencia de Él. Es tremendo porque muchos tratan de buscar algo superior a la materia, pero nosotros no buscamos algo superior a la materia. Nosotros sabemos que hay alguien que es superior a la materia, y ese es Jesús. Hoy la gente puede estar viendo que algo grande va a pasar. De hecho, está la incertidumbre en todos nosotros. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué nos espera después de esto que estamos viviendo? Pero Dios a nosotros nos habla, porque nosotros somos conscientes de que estamos bajo un juicio. Y sabemos que está escrito en la palabra, pero es triste porque muchos están hoy desapercibidos de esto que está sucediendo. Pero con nosotros no sucede así. ¿Y saben por qué muchos están desapercibidos? Porque esto sucede porque el diablo se ha empeñado en propagar el ateísmo
y la mentira y la indiferencia en muchos. Pero nosotros, aún así, a pesar de que el diablo ha sembrado la mentira y la indiferencia y el ateísmo en muchos, nosotros sentimos esa necesidad de buscar y queremos oír la palabra de Dios. Porque es que nosotros hemos entendido que la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestras vidas. Nosotros tenemos el deseo de oír la palabra de Dios. Si no fuera así, hoy no estuviéramos en los diferentes hogares, hoy no nos hubiéramos levantado con los ánimos de organizar nuestro espacio para escuchar esta palabra de Dios en nuestras casas. Pero lo estamos haciendo porque en nosotros hay ese deseo de oír la palabra de Dios. Y como nosotros tenemos ese deseo, entonces Dios nos dice, aprovechen los medios para predicar. Es muy bonito porque Jesús, ¿qué utilizó en este momento? Jesús utilizó una barca. En el 5:2 que dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y el 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vemos cómo el medio que tenía en este momento Jesús era una barca. Y es que Jesús fue la persona más recursiva. Él aprovechaba todos los medios que tenía. Vemos como si estaba frente a un cultivo de sembrado, él ahí mismo hablaba daba la palabra conforme al medio en el que él estaba. En este momento estaba a la orilla del mar. El gentío se agolpaba para oír la palabra de él. Me imagino que hasta lo apretaban. Pero él, ¿qué dice? Le dice a Pedro, aparta la barca para un poco. Y apartó esa barca para poder continuar enseñando la palabra de Dios desde la orilla. Hermanos, hoy ¿qué medios está usando el Señor Jesús para que su palabra sea predicada? Es muy bonito porque Él ha estado usando los medios tecnológicos para que esta palabra de Él siga siendo predicada. Nosotros no sabíamos, no nos imaginábamos que esto iba a suceder, que nuestras iglesias hoy estuvieran cerradas, pero Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía y por eso ha estado usando a muchos para que su palabra siga siendo predicada a través de los medios del internet. Y también quiere usarnos a usted y a mí. Él quiere usarlo a usted, quiere usarme a mí para que nos dispongamos a predicar la palabra por estos distintos medios. Es muy bonito porque me encontré una frase de Flavio Josefo que dice, en el servicio que desempeñamos para la gloria de Dios y la evangelización de almas, debemos hacer uso de todos los recursos que tengamos a la mano. Dios quiere hacerlo. Él quiere nuestra disposición. Tenemos los medios. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué falta? Que nosotros nos dispongamos. Que nosotros obedezcamos. Porque Dios se vale de todos los medios. De hecho, cuando Dios llama a una persona, Él lo capacita. Él lo capacita de una manera sobrenatural. De eso hemos sido testigos muchos de nosotros, de que cuando Dios llama, Él te capacita, Él me capacita. Pedro y los demás discípulos habían estado con Jesús algún tiempo,
pero ahora ellos iban a recibir una experiencia que cambiaría su expectativa ministerial. Dios ha hecho en nosotros que pasemos por experiencias que cambian nuestra expectativa ministerial. De hecho, hoy es una. Esta palabra hará que en nosotros cambie nuestra expectativa ministerial, porque nosotros vamos a entender y vamos a obedecer la palabra. Nosotros tenemos que entender que sin la ayuda de Dios no podemos. Vamos a leer el capítulo 5 del 4 al 11. Estamos en el Evangelio de Lucas. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiendo la echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es tremendo porque, como les decía ahorita, cuando Dios llama, Dios capacita. Dios da experiencias de vida, Dios da expectativas de vida. Pero usted y yo, ¿qué tenemos que entender? Que sin la ayuda de Dios no podemos. ¿Qué estuvieron haciendo los discípulos toda la noche? Tratando de pescar. ¿Pero en qué? En sus fuerzas. Nuestros esfuerzos sin la ayuda de Dios son inútiles. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios a otros, pero no tenemos en cuenta a Dios, no le pedimos a Dios que sea Él quien nos respalde, todos los esfuerzos que nosotros hagamos serán inútiles. Miren que Jesús termina de dar la enseñanza a las multitudes, pero ahora ¿quién se dirige? A los discípulos en particular. Porque saben que Él los conocía. Él conocía sus necesidades. Déjame decirte que Él te conoce. Él conoce tus necesidades. Él conoce mis necesidades. De hecho, vemos que los discípulos habían estado trabajando, tratando de pescar toda la noche. Y si lo estaban haciendo, estuvieron trabajando toda una noche, era porque tenían una necesidad. Ellos tenían familias a las cuales debían suplir. Pero algo que nos enseña acá el Señor es que cuando nosotros nos disponemos, Él premia esa disposición. Miren que Dios premia esa disposición. Ellos cansados de estar trabajando toda una noche, aún así esperaron a que Jesús terminara de dar su mensaje, de dar su enseñanza. Ellos escucharon todo el mensaje, aún estando cansados. Esperaban lavar las redes e irse a sus casas con las manos vacías. Pero con Dios no es así. Con Dios no es así. Porque vemos cómo antes de irse, el Señor les dice, en el 5, 6 y 7, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces vemos cómo la disposición es premiada. Cuando usted y yo nos disponemos para trabajar en la obra del Señor, Él nos premiará. En este punto el premio fue las 2 barcas llenas de peces. Pero cuando usted y yo nos disponemos a predicar la palabra de Dios, el premio va a ser diferente.
porque un alma que se arrepienta, es el premio que nosotros recibimos. Un hijo espiritual que nosotros nos ganemos, ese es el premio que Dios nos da. No todos los premios que nos va a dar el Señor van a ser monetarios, porque no podemos enfocar todo a la parte monetaria. De hecho, para uno es un gozo. Si nosotros tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón, si nosotros hemos entendido ese llamado, si nosotros le damos la palabra de Dios a otros, les enseñamos la palabra de Dios a otros, cada que una personita se convierta, cada que cualquier personita reciba el Evangelio, eso para nosotros es un premio, es un premio. Y dice la palabra de Dios que por un pecador que se arrepienta, hay fiesta en el cielo. Entonces ese es el premio que nosotros vamos a recibir si nos disponemos a trabajar en la obra. ¿De qué estamos hablando hoy? De la evangelización, de la pesca de almas. Es cada persona que nosotros tratemos de ganar para el Señor. Eso sí, con su ayuda. Y que esa personita llegue a los pies de Cristo, ese va a ser el premio para nuestras vidas. Nosotros debemos entender que quien nos manda a ir a predicar la palabra es Dios. Él es el que hace el milagro. Él es el que toca el corazón. Como les decía, no es en nuestros esfuerzos. Vemos cómo los discípulos estuvieron tratando de pescar toda la noche, ¿pero en qué? En sus esfuerzos. Pero ahora es Dios el que le dice a Pedro, bogue mar adentro. Y Pedro obedece, ¿cierto? Porque Pedro entendió, y nosotros debemos entender que la obediencia a Dios es respaldada. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Él nos respalda. Y dice que la pesca milagrosa irá en aumento. Es muy bonito porque el Señor empezó con 12 personas, 12 discípulos escogió Él para enseñarles a predicar su palabra. En el aposento alto, habían 120 personas ya. Y es muy bonito porque hoy hay evangelistas, hay pastores, hay misioneros, hay maestros, hay apóstoles en muchas partes del mundo predicando la palabra de Dios, dando el mensaje de salvación. Bendigámoslos cada día, porque son hombres y mujeres que han entendido, que han aceptado ese llamado de Dios. Y nosotros también estamos llamados, porque este trabajo no es solo para las personas que acabo de mentar. El trabajo de la evangelización es para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios cuenta con usted y conmigo para continuar dando ese mensaje de salvación. Y hoy más Dios necesita que nosotros nos dispongamos. No podemos decirle al Señor que no lo podemos hacer, que no tenemos la forma. Hoy se facilita demasiado predicar el mensaje. Porque cada uno tiene un celular, tiene un teléfono en la casa. Llama a esas personas que conoces, dales un mensaje, envíales un devocional. De hecho, tienes a tu familia a tu lado. A nuestro alrededor están nuestras familias, nuestros hijos, hermanos, padres que no son convertidos. Para ellos es también el mensaje. Y usted y yo estamos llamados, porque la palabra de Dios, la pesca milagrosa debe ir en aumento y hoy más. ¿Por qué les decía que hoy más? Porque vemos como cada día la situación se pone más complicada y no sabemos si vienen tiempos más difíciles después de esto.
Y sabemos que Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. ¿Y usted y yo qué tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. Usted que me está escuchando, yo soy responsable ante Dios de darle la respuesta, de decirle qué hice con los talentos que Él me dio, porque Él a cada uno nos ha dado talentos. Cada uno de nosotros tenemos un talento que Dios nos ha dado. Usémoslo en la obra de Dios, prediquemos su palabra. La red del Evangelio es para todo tiempo. Todos estamos llamados a tirar la red. Es nuestro deber ir mar adentro. Es nuestro deber ir a buscar las almas. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Boga mar adentro. Ve mar adentro. Los peces están más adentro, más adentro. Nosotros estamos llamados a ir a buscar las almas. No es que nos quedemos simplemente en nuestras casas cómodos, pensando que van a llegar a nuestras casas. No, debemos ir mar adentro a buscar las almas, debemos ir a buscarlas. Hoy no podemos salir mucho, pero sí tenemos los medios. Sí tenemos los medios. Y si los sabemos usar para otras cosas, usémoslos también para esas cosas que sí son valiosas, para evangelizar. Algo que también nos enseña el Señor es a que no nos desanimemos ante los fracasos, ni perdamos la visión al ver que muchos se vuelven atrás y rechazan la palabra. Miren, los discípulos, y sabemos que el pescador, cuando siente esa pasión, él no se desanima. Pueden a veces estar todo un día completo tirando una red, tirando un anzuelo. Y a través del mucho esfuerzo, ellos logran un resultado. Entonces nosotros no nos desanimemos. Sabemos que unos van a escuchar la palabra. Sabemos que otros la van a rechazar. Y siempre ha sido así en todo tiempo. No fue la excepción con Jesús. Vemos como en el versículo 1 que la multitud se agolpaba para oír la palabra de Dios. Pero yo sé que no todos recibieron ese mensaje con la actitud correcta. Porque siempre va a haber personas que rechazan ese mensaje, rechazan la palabra. Ha sido así en todo tiempo. Y no es porque Dios quiera, no es porque Dios quiera, sino que es la condición humana, es nuestra condición pecadora. Nosotros simplemente obedezcamos, no desmayemos. Es muy bonito porque cuando uno le predica a alguien y esa persona llega rapidito a los pies de Cristo, es una satisfacción para uno. Pero cuando uno ve que esa persona no arranca, uno como que se va desanimando, ¿cierto? Pero Dios aquí, ¿qué nos dice? No se desanimen. Hermano, no te desanimes. No sé cuánto llevas predicándole a alguien. No sé cuánto tiempo llevas hablándole a alguien del Señor. Pero la pastora lo hablaba esta semana y en un devocional que el Señor me regaló también hablaba de que es en el tiempo del Señor. Es en el tiempo del Señor el cual es perfecto. Dios hará la obra. ¿Cuándo? No sabemos, pero que lo hará, Él lo hará. Y también dice la palabra, los milagros que Dios hará ante ti te harán maravillarte y te darán fuerza y esperanzas. En el 5:8 vemos, dice la palabra, viendo esto,
Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Los milagros que Dios hará ante nosotros nos harán maravillarnos. De hecho, y nos dan esperanza y nos dan fuerzas. Es muy bonito uno orar por alguien que está enfermo y que esa persona sea sanada. Es muy bonito uno orar por alguien que está endemoniado y que sea liberado. Esos milagros que Dios hace ante nosotros nos hacen maravillarnos y nos hacen sentir esperanza, nos dan fuerzas. Saben, sabemos que Pedro fue uno de los discípulos que más metió la pata, que fue más atrevido, que de hecho el Señor lo tuvo que reprender varias veces, pero vemos que después el respaldo de Dios delante de Pedro, los milagros que hizo fueron maravillosos. Y creo que esto debió haber sido algo que les dio mucha fuerza a ellos. De hecho, Jesús realizó muchos milagros delante de los discípulos. Cantidad. Sanó enfermos, liberó endemoniados, a los ciegos les dio vista, a leprosos. Todo esto lo vieron ellos. Y es muy bonito porque más adelante, cuando ya Jesús no estaba con ellos, pero que sí estaba el Espíritu Santo con ellos, estos hombres habían aprendido del Señor Jesús y Dios a través de ellos obró milagros que los hicieron ¿qué? Maravillarse y que les dieron fuerzas y esperanzas. Dispongámonos, hermanos, dispongámonos y el Señor va a hacer en nuestras vidas milagros que nos harán maravillarnos, que nos darán fuerzas y esperanzas para seguir. Oremos por los enfermos, oremos por los endemoniados. Sabemos que es Dios el que obra, no somos nosotros. Siempre es Dios el que obra. Dice: muchos serán atraídos a la red. Tú solo tira la red en el nombre del Señor. Dios es quien hace la obra. Es muy bonito porque en el versículo 5 vemos esta enseñanza, 5 y 6. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es tremendo porque los discípulos eran hombres expertos en la pesca. Toda la vida habían trabajado en eso. Y habían estado pescando toda la noche. Pero como Dios es tan especial para dar su enseñanza, ¿qué puede haber ocurrido en esa noche? Que Dios hizo que los peces nadaran en dirección contraria a las redes que los pescadores tiraban. Pero ahora era en la palabra del Señor. Dios le dice a Pedro: echa la red. Y en el nombre del Señor dice que las redes se llenaron. Entonces, hermanos, prediquemos la palabra, demos el mensaje del Señor, hagámoslo todo en el nombre del Señor. Recuerden, no es en nuestros esfuerzos, no es por lo mucho que tú sepas, no es por lo mucho que yo sepa. Dios nos está capacitando. Dios nos está capacitando. Aprovechemos los medios que tenemos a la mano en este momento. Lancemos la red. Muchos serán atraídos, porque vuelvo y reitero, Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vuelvo y repito la pregunta del comienzo. ¿Quieres ser pescador o quieres ser pez? ¿Quién es el pescador?
es el que ha entendido la palabra de Dios, el que se acerca a escuchar ese mensaje del Señor, el que tira la red en su nombre, el que le obedece. ¿Y quién es el pez? El pez es aquel que aún está esperando que usted y yo, que nos vamos a disponer a ser pescadores de hombres, lancemos la red, que les demos la palabra. Entonces el pez es el que tiene la necesidad de escuchar ese mensaje de salvación porque aún no ha entregado su vida a Cristo. El pescador es aquel que ha sido llamado por Dios y que ha entendido ese llamado. Dios está esperando hombres y mujeres de valor que se unan a su equipo. Usted y yo, qué bueno que nos unamos a ese equipo del Señor. En Mateo 9:37 vemos como Jesús dice estas palabras: la mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen al Padre que envíe obreros para su mies. ¿Y cuáles son esos obreros que Dios quiere que se unan a ese equipo? Usted y yo. Unámonos a ese equipo del Señor. Trabajemos en su obra. Lancemos la palabra. Recuerden, los primeros discípulos eran ¿qué? Pescadores, eran diestros en la pesca en el mar, pero Dios los capacitó para ser pescadores de hombres. Si usted y yo nos disponemos, Dios nos va a hacer pescadores de hombres. No saquemos disculpas. No, es que yo no soy experto. Tú puede que seas experto en una cosa, puede que tengas talentos en alguna otra cosa, pero Dios aquí te está diciendo: yo te voy a hacer experto en pescar hombres. Buen Dios, Padre misericordioso, Rey de gloria y majestad, yo te doy gracias por esta palabra, precioso Jesús, esta palabra que es viva y eficaz, oh Dios. Padre, tu palabra siempre nos habla, Señor Jesús. Tú quieres, Dios, que nosotros nos dispongamos, que nos unamos al equipo tuyo, Padre Celestial. Tú comenzaste con 12, Padre Celestial. Ellos se dispusieron, Padre Santo, a predicar tu palabra, Señor, a ganar almas para el reino de los cielos. En el aposento alto, Señor, habían 120 personas que ya estaban dispuestos, Padre Celestial, y fueron empoderados con el Espíritu Santo para ser testigos, Dios. Y yo sé que estas 120 personas, Dios, también predicaron tu palabra en todos los lugares, Señor. Como lo decía ahorita, Padre, en estos momentos, Dios, en todos los lugares del mundo hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay apóstoles, hay misioneros que están llevando tu palabra, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, precioso Jesús, y te pido que a través de esta enseñanza tú toques nuestro corazón, oh Dios, para que nosotros también nos dispongamos a llevar tu palabra, Señor. La mies es mucha, Dios. Los obreros son pocos, Dios. Toca nuestro corazón a través de este mensaje, Padre Santo, para que nosotros seamos pescadores, Dios, pescadores de almas. Hay mucho pez, Padre Celestial, que necesita oír tu palabra, Rey. Pero si nosotros no nos disponemos a llevar tu palabra, Señor, te tendremos que rendir cuentas de esto, Padre de la gloria. Señor, úsanos, capacítanos, Padre Celestial. Danos la fuerza, danos el valor, respáldanos, Padre Celestial, con esos milagros y prodigios que tú obraste delante de los discípulos y que ellos también hicieron, Padre Celestial, cuando se dispusieron.
Qué bueno que tú nos uses también, oh Dios, con esos milagros de sanidad, de liberación. De hecho, con el milagro más grande, Señor, que las almas lleguen a ti, que las almas sean salvas, Padre de la Gloria. Ese es un milagro que a nosotros nos da fuerzas y esperanzas cada día para continuar. Dios, te doy gracias en esta mañana. Bendigo y exalto tu precioso nombre, Jesús. Gracias, Dios.